El aforismo es un género marginal, un género minoritario. Se practica en México, sin embargo, desde los primeros años de la colonia. Eh, en el siglo XVI, por ejemplo, fueron comunes algunos tratados como Ars Parva o el Artichela, que eran una especie de instructivo destinado a los estudiantes de medicina y el cual contenía buena parte del corpus hipocrático. Durante los siguientes siglos el término aforismo empezó a utilizarse sobre todo en los idearios políticos, en los idearios éticos, así también en algunos tratados militares. Siempre ha estado presente en en la reflexión, en el trabajo literario, pero siempre de una manera incidental. No es hasta el siglo XX que el aforismo comienza a convertirse eh, en un género, digamos, hasta cierto punto autónomo. Porque antes de esto el aforismo suele aparecer en secciones finales, suele aparecer disperso en algunas obras de carácter ensayístico, de carácter tratadístico, pero no es hasta el siglo XX que comienzan a aparecer los primeros libros dedicados exclusiva o preferentemente al aforismo. En México el aforismo ha sido practicado lo mismo por autores eh, reconocidos internacionalmente, como es el caso de Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, eh, Amado Nervo. También ha sido practicado por una buena cantidad de autores que por muy distintas razones han quedado en un inmerecido olvido, como es el caso de Sergio Goldwars, como podría ser el caso quizá de Salvador Elizondo, que es más reconocido por su obra narrativa, como podría ser el caso de algunos otros escritores. Pienso en el caso de Renato Leduc, pienso en el caso de escritores como José Jaime. Es decir, ha estado presente el aforismo, eh, pero no es hasta incluso en las últimas décadas que comienza a verse un despunte en esta escritura. De hecho, eh, quien se asome a los catálogos de algunas editoriales españolas como TREA, como Renacimiento, como Cuadernos del Vigía, como Libros al Albur, pues notará que en los últimos años, en la última década, es decir, en el siglo XXI, el aforismo ya comienza a vivir algo que podríamos llamar, sin error, pues un nuevo auge, un resurgimiento. Los números son en este caso, pues afortunadamente, bastante evidenciables de lo que sucede. Es decir, si se asoman a la cantidad de publicaciones que ha habido en España, pues es indudable hablar de un renacimiento aforístico. Pero ¿qué pasa en otras tradiciones? ¿Qué pasa en el caso de México? Pues al igual que en España se vive un renacimiento no solamente del aforismo, sino de la literatura breve. Y en este renacer el aforismo sí ocupa un papel importante. Tan es así que eh, tan solo en los últimos años, es decir, del 2000 hacia el 2019, el año en el que fue publicada esta antología, pues se tiene un registro de poco más de 60 títulos publicados, títulos exclusivamente de aforismo mexicano. Pareciera poco en realidad este número, ¿no? Incluso hasta risible, ¿no? Hablar de un renacimiento aforístico cuando se han publicado apenas 60 títulos o poco más en 2 décadas, pues parecía bastante burdo, ¿no? Sin embargo, si comparamos el número de publicaciones que se tienen de este género en décadas como 1940, 1950, 1960, pues podríamos decir que sí se puede hablar de un renacer aforístico, toda vez que si contamos las publicaciones que se dieron en estas 3 décadas, pues no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que se ha dado en estos últimos años, ¿no? Además de eso, que el aforismo comienza a tener un lugar importante en las revistas impresas, en los sitios electrónicos, los servicios de microblogging como en Twitter, pues también vienen a fomentar una enunciación de tipo aforística que nos permite decir que efectivamente estamos viviendo el renacer de una escritura que se consideraba arcaica, una escritura marginal y que incluso el día de hoy no goza del mejor o del mayor prestigio que pueda
que se pueda tener. Sin embargo, pues bueno, tenemos que el día de hoy ya podemos hablar de aforistas como los que están incluidos en esta antología, es decir, aquellos que se dedican casi preferentemente a escribir este tipo de textos, aquellos que han publicado al menos una tercia de títulos destinados al aforismo, aquellos que han ganado concursos en México o en el extranjero, o que su obra comienza a traducirse a otros idiomas, pues podemos ahora postular que se trata de un, un fenómeno que no ha pasado, por supuesto, inadvertido a la crítica. Pues sea esta una breve invitación para acercarse a lo que está pasando con el aforismo,